Universidad Técnica Particular de Loja. Área Biológica y Biomédica, Histología 2, Medicina. Integrantes: María Anguizaca, Jocelyn Arciniega, Andrea Carrión, Mónica Cuenca, María Granda, Daniela Guamán, Ángeles Hidalgo, Yasbeth Loaiza, Michelle Macas, Kelly Montaño, María Poma, Humberto Tapia, María Villalta. Docentes: doctora Cristi Espinosa, licenciada Jenny Vélez, doctora María Elisa Puertas. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se compone de una bomba, el corazón y de los vasos sanguíneos que proveen la ruta por la cual la sangre circula desde una parte del organismo a la otra. El corazón bombea la sangre a través del sistema arterial con una presión considerable. Los vasos sanguíneos están organizados de modo que la sangre impulsada por el corazón alcance con rapidez la red vascular de luz estrecha y paredes delgadas, formada por los capilares dentro o cerca de los tejidos de cada parte del cuerpo. El sistema cardiovascular se divide en tres grandes partes: arterias, arteriolas y vénulas en circulación terminal y venas. En general, los vasos sanguíneos van a tener tres túnicas que son túnica íntima, media y adventicia. A continuación explicaremos estas estructuras en cada vaso a observar. Arteria humana con tinción elástica. Podemos observar aquí que tiene una túnica íntima que se encuentra adyacente a la luz arterial y una muy definida membrana elástica interna. Más a la periferia tenemos a la túnica media, la cual es relativamente gruesa y presenta abundantes células musculares lisas. También encontramos fibras elásticas, proteoglucanos en cantidad variable. Además, aquí se encuentra una muy visible membrana elástica externa. Más externa se encuentra la túnica adventicia, con fibras elásticas y también algunas fibras de colágeno. Vena humana. La función principal de las venas es llevar de vuelta la sangre hacia el corazón. En esta placa podemos observar una vena grande, la misma que presenta tres túnicas. En la parte superior de la imagen de color violeta podemos observar la túnica íntima, la misma que consiste en un revestimiento endotelial denominada lámina basal. Como observamos, no existe un límite claro entre la túnica íntima y media, por lo que es importante reconocer si las fibras del músculo liso se encuentran en la túnica íntima o en la túnica media. Inferiormente podemos observar la túnica media, con células musculares lisas de disposición circunferencial, fibras colágenas y algunos fibroblastos. El borde inferior, que se ve de color azul, corresponde a la túnica adventicia relativamente gruesa, con abundantes fibras colágenas, elásticas y fibroblastos habituales. Aquí también podemos observar células musculares lisas con disposición longitudinal. Músculo cardíaco humano. El músculo cardíaco también es estriado como el músculo esquelético. La ubicación de los núcleos de los miocitos cardíacos es en el centro de la fibra y dichas fibras presentan ramificaciones. Debido a la diferente disposición de las fibras musculares, es posible observar en el corte histológico haces de fibras en sentido transversal y otra en sentido longitudinal. Los haces de fibras están rodeados por grandes cantidades de tejido conjuntivo. Hay algunas fibras de disposición transversal y muchas fibras en sentido longitudinal. Además, podemos observar algunos discos intercalares entre las fibras longitudinales y transversales. Sistema digestivo.
El aparato digestivo o sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La función que realiza es de transporte del alimento, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. El sistema digestivo está formado por el intestino cefálico, el intestino del tronco y las glándulas accesorias, hígado y páncreas. Intestino cefálico. Al intestino cefálico pertenece la cavidad bucal, lengua, dientes y glándulas salivales. En este segmento del sistema digestivo ocurre el desmenuzamiento e insalivación de los alimentos, así como también la verificación de la tolerancia y la percepción de sabores. Paladar blando. El paladar se encuentra dividido en una región blanda y dura. En la siguiente placa vamos a observar la región blanda que se encuentra revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado hacia el lado bucal, pero hacia las coanas se convierte en un epitelio respiratorio con glándulas seromucosas. Bajo el epitelio encontramos una lámina propia formada por tejido conjuntivo. Lengua humana. La lengua es una estructura muscular compuesta de músculo estriado, cuyas células están organizadas en haces verticales, longitudinales y transversales. El epitelio que reviste la lengua es estratificado plano no queratinizado. En el dorso se encuentran las papilas filiformes. Son las más pequeñas y abundantes. Su epitelio está queratinizado y no contienen corpúsculos gustativos, por lo que su función es puramente mecánica. Además, para la función gustatoria se encuentran papilas en el dorso que se denominan fungiformes, en los bordes foliadas como podemos ver en la placa y en la base caliciformes. Además, en esta placa, por debajo de las papilas foliadas, tenemos una gruesa capa de tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos que se extiende entre los haces de músculo estriado. El diente se compone de 3 partes: corona, cuello y raíz. La raíz está unida al alveolo dentario por el periodonto, tejido conectivo. La mayor parte del diente está compuesta por la dentina, material formado por los odontoblastos o fibroblastos especiales, que en primer lugar forman la predentina, que consiste en colágeno tipo 1, proteoglucanos y glucoproteínas, mismas que al mineralizarse se convierten en dentina. Está cubierta por el esmalte sobre la corona, el cual es producido por los ameloblastos y está compuesto por hidroxiapatita, calcio y fosfato. Este se divide en prismas y esmalte interprismático. El cemento cubre la dentina sobre la raíz y es producido por los cementoblastos. Está compuesto por colágeno tipo 1 y proteoglucanos. Es más grueso en el ápice de la raíz. La pulpa está delimitada por la dentina y la forma un tejido conectivo con abundantes células hialuronano, agua y contiene una red de fibras colágenas finas y numerosos vasos sanguíneos y nervios sensoriales. La dentina, como podemos ver en esta placa, presenta túbulos dentinales y en el individuo vivo entre ellos discurren las fibrillas de Toms y esta capa se caracteriza por ser acelular. Glándula sublingual humana. La glándula sublingual pertenece a glándulas de secreción mayor. Está formada por un tejido glandular dividido en lobulillos por tabiques de tejido conjuntivo. Contiene adenómeros que se clasifican en acinos serosos, acidófilos y túbulos mucosos que son basófilos o color azul pálido. Y entre estos encontramos células miepiteliales. Posee un sistema de conductos excretores compuesto por 3 segmentos: conducto intercalar, más pequeño, revestido por un epitelio plano simple acúbico, seguidos por los conductos estriados revestidos por epitelio simple cilíndrico eosinófilo, seguido por el conducto excretor interlobulillar
y el conducto excretor mayor, ambos cubiertos por epitelio pseudoestratificado cilíndrico biseriado. Glándula parótida. La glándula parótida está dividida en lobulillos de 1 a 3 milímetros de diámetro, los cuales se encuentran separados por tabiques de tejido conjuntivo, en el que en esta placa encontramos varios adipocitos. Además, encontramos un complejo sistema de conductos excretores, al igual que adenómeros muy juntos que pueden clasificarse como acinos serosos y túbulos mucosos. Encontramos 3 segmentos que son el conducto intercalar, que se encuentra junto a los adenómeros glandulares. Su pared está compuesta por un epitelio simple aplanado o casi cúbico y algunas células miepiteliales, las cuales cumplen con la función de impedir el reflujo de la saliva hacia los adenómeros. También tenemos los conductos estriados, que poseen un epitelio simple cilíndrico eosinófilo, cuyas células se caracterizan por tener súnulas ocludentes impermeables y un laberinto con abundancia de mitocondrias, lo que indica una adaptación al transporte acrecentado de electrolitos. Los conductos excretores mayores son los conductos interlobulillares, que poseen una luz amplia y están rodeados de una capa de tejido conjuntivo. En la porción proximal tienen un epitelio simple cilíndrico, pero en su segmento distal el epitelio es biestratificado cilíndrico con algunas células caliciformes. Estos van aumentando gradualmente de tamaño para desembocar en el conducto excretor principal de la glándula, que tiene un epitelio biestratificado cilíndrico. Intestino del tronco. Al intestino del tronco pertenece el esófago, estómago, intestino delgado y grueso. A continuación estudiaremos las características histológicas de cada uno de estos órganos. Debemos conocer de manera general que la estructura de la pared de los elementos del intestino del tronco es similar. Presenta una capa mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. En el caso del esófago, la mucosa se encuentra formada por 3 subcapas con un epitelio de revestimiento superficial, lámina propia y capa muscular de la mucosa. La submucosa está formada por tejido conjuntivo denso no modelado. La capa muscular externa, a su vez, está compuesta por una capa interna con fibras musculares lisas de trayecto circular y una capa con fibras de trayecto longitudinal. La serosa con un estrato epitelial y un estrato de tejido conjuntivo subepitelial. Esófago. El esófago es un tubo muscular que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y cumple la función de conducir los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago y asimismo impide el reflujo gástrico. En este corte histológico de la pared esofágica se puede apreciar el epitelio estratificado plano no queratinizado de color predominantemente azul. Debajo de este encontramos la lámina propia, que está compuesta de fibras colágenas y elásticas. Se observa además la capa muscular de la mucosa con predominio de músculo liso de curso longitudinal. Tanto el epitelio como la lámina propia y la capa muscular forman la mucosa del esófago. En la submucosa encontramos gran cantidad de vasos sanguíneos, además de fibras de tejido conectivo denso. Junto a la submucosa se localiza la capa muscular externa, compuesta por 2 estratos, uno circular interno, como se lo señala. En esta parte se encuentra el estrato longitudinal externo, y ambos están compuestos por células musculares lisas. En la parte inferior de la imagen se aprecia la capa adventicia, en la que se puede observar algunos vasos sanguíneos. Estómago. Es la porción dilatada del tubo digestivo, cuya función principal es el almacenamiento y el mezclado de los alimentos junto con el jugo gástrico, que secretan las células parietales del cuerpo del estómago.
Con fines descriptivos se ha dividido al estómago en cardias, cuerpo, fondo y región pilórica. El cardias es la porción anular de 2 a 3 centímetros en la entrada del estómago. En el cuerpo y el fondo se almacenan los alimentos para su posterior vaciado en la región pilórica, la cual está formada por el antro y el conducto pilórico y el píloro o el esfínter pilórico. En el siguiente corte histológico de la región pilórica podemos observar en la parte superior la mucosa, la cual tiene un microrrelieve con depresiones pequeñas llamadas fositas o foviolas gástricas. La superficie de la mucosa y de las fositas está tapizada por un epitelio simple cilíndrico. Bajo este epitelio se encuentran las glándulas tubulares gástricas, mismas que ocupan la mayor parte de la mucosa y que se pueden extender hasta la muscular de la mucosa, la cual está formada por músculo liso y se observa con claridad en esta imagen. En las glándulas gástricas se pueden encontrar diversos tipos celulares, entre los cuales podemos mencionar células productoras de moco, las células caliciformes, células parietales que se encuentran de la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Este tipo de células se encuentran en su mayor cantidad en las glándulas gástricas de la región corpofúndica del estómago. Encontramos también células principales y células endócrinas. Un tipo importante de células gástricas endócrinas de la región pilórica es la célula G, que produce sobre todo gastrina, una hormona que interviene en la estimulación de las células parietales. Bajo la mucosa encontramos la capa submucosa, que consiste en tejido conjuntivo no modelado con fibras elásticas que se agrupan junto a la muscular de la mucosa y a la capa muscular externa. Esta zona se caracteriza por la presencia de una red de vasos linfáticos y un plexo denso de arterias y venas. En la parte inferior de la imagen podemos observar la gruesa capa muscular que conforma la pared del estómago. Al igual que en otras regiones del tracto gastrointestinal, está formada internamente por un estrato de fibras musculares lisas de trayecto circular y uno de trayecto longitudinal. El estómago presenta una característica particular en la estructura de su pared, en especial la de la capa muscular externa, debido a que ésta presenta un estrato externo formado por fibras musculares lisas que tienen una disposición oblicua, misma que actúa fortaleciendo los movimientos peristálticos del estómago para que los alimentos ingeridos puedan pasar por el esfínter pilórico y entrar en el duodeno. Bajo la gruesa capa muscular podemos observar una capa de tejido conjuntivo laxo que cubre la superficie externa del estómago denominada adventicia. Intestino delgado duodeno. El intestino delgado es un conducto largo que puede medir más de 6 metros de largo, que se divide en 3 zonas, una proximal o duodeno que mide unos 20 centímetros, una media o yeyuno que representa aproximadamente los 2/5 partes de la longitud total y otra final más larga denominada ilio. La mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino está formado por una mucosa, submucosa, muscular y una adventicia. Mucosa. La mucosa ocupa gran parte de la pared intestinal. Como se observa, está formada por numerosas vellosidades que en el duodeno tienen el extremo distal rombo. Estas se encuentran recubiertas por un epitelio simple cilíndrico. En el interior de la vellosidad vamos a encontrar tejido conectivo laxo que constituye la lámina propia. En la base de las vellosidades
podemos observar que existen numerosas criptas intestinales. La muscular de la mucosa contiene dos capas de células musculares lisas, una interna circular y otra más externa cuyas células se orientan longitudinalmente. Submucosa. Como se observa, está constituida por tejido conectivo denso con vasos sanguíneos abundantes. El duodeno es la única región del intestino delgado que contiene las denominadas glándulas submucosas o de Brunner, especializadas en la producción de una solución alcalina que neutraliza el ácido del quimo producido por el estómago. Muscular externa. Veremos ahora la capa muscular externa formada por dos capas de músculo liso. La interna, con células orientadas circularmente, la estoy señalando, mientras que la externa lo hace de forma longitudinal. Entre estas dos capas se encuentra el plexo de Auerbach. Cada tipo de capas realiza una función específica. La capa interna provoca los desplazamientos del material intestinal de manera que se mezclen bien con las sustancias digestivas. Y la capa longitudinal produce contracciones en forma de onda que provocan el avance del material en la digestión a lo largo del intestino. Adventicia. Debido a que el duodeno es principalmente retroperitoneal, no se va a ver una serosa verdadera o un recubrimiento de mesotelio. Solo la primera porción puede poseer una cubierta de serosa, de otra manera que se observa únicamente un tejido conectivo rodeando al intestino y será una adventicia. Esta estructura no se aprecia en la imagen presentada. Intestino grueso. El intestino grueso es un órgano tubo muscular que mide 1,5 metros de largo y aproximadamente de 3 a 7 centímetros de diámetro. Las funciones principales del intestino grueso son el transporte anterógrado del contenido intestinal espesado, heces, y su almacenamiento temporal, así como la absorción de cloruro de sodio y agua, aproximadamente 1 litro por día. El intestino grueso posee los siguientes segmentos: ciego con apéndice vermiforme, colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y conducto anal. En el presente corte histológico podemos observar una capa muscular la cual no presenta vellosidades y desde su superficie relativamente lisa se extiende en criptas tubulares profundas que llegan hasta la muscular de la mucosa. El epitelio simple cilíndrico de las criptas antes mencionado contiene células absortivas altas y células caliciformes productoras de moco. La lámina propia contiene muchos macrófagos, plasmocitos, eosinófilos, linfocitos y mastocitos. Por debajo de la mucosa se encuentra la capa submucosa, la misma que regularmente presenta adipocitos. Inferior a esta encontramos la capa muscular externa que tiene una gruesa capa compacta formada por fibras musculares de trayecto circular, mientras que externamente está formada por un estrato de músculo de trayecto longitudinal, el cual forma haces acintados denominados tenias. Externamente observamos la capa serosa que está compuesta por tejido conjuntivo laxo, donde también puede existir adipocitos que forman cúmulos. Hígado. El hígado es la glándula, órgano o víscera más grande del cuerpo. Está situado bajo el diafragma, protegido por las costillas y recubierto por una cápsula de tejido conectivo fibroso que penetra en el órgano para formar tabiques que lo dividen en lóbulos y lobulillos.
Los hepatocitos son las células que forman la mayor parte del hígado y son las principales responsables de su función. Suponen más del 75% del hígado y se organizan en láminas o trabéculas con perforaciones entre las cuales circundan los capilares sinusoidales que poseen un pequeño calibre. Entre el endotelio de estos y el de los hepatocitos existen unos espacios acelulares denominados espacios perisinusoidales o espacios de Dice. Los hepatocitos liberan dos tipos de sustancias, endócrinas hacia los capilares sinusoidales y exócrinas hacia los canalículos biliares. En el hígado se elimina por fagocitosis un 20% de los glóbulos rojos envejecidos. En el 80% restante se elimina en el vaso. Por medio de macrófagos denominados las células de Kupffer, dichas células fagocitan partículas y los microorganismos que llegan al lóbulo hepático por la sangre. Los lobulillos hepáticos clásicos están separados entre sí por tejido conectivo, aunque no en todas las especies es claramente visible. Tienen forma de prisma poligonal que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. En las secciones transversales tiene una forma aproximada de hexágono con una vena central o centro lobulillar de gran diámetro. Además, se puede apreciar una gran arteria pulmonar conductora de sangre desoxigenada. En los vértices del hexágono, entre los lobulillos contiguos, se encuentran los espacios portales formados por tejido conectivo y por las denominadas tríadas portales, las cuales están compuestas por ramas de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. La vena porta hepática trae el 70 al 75% del flujo sanguíneo, es decir, 15 mililitros por minuto, y contiene sangre poco oxigenada y rica en nutrientes proveniente del sistema digestivo y del vaso, mientras que la arteria hepática contiene sangre oxigenada. Los vasos portales y la vena central se comunican gracias a capilares que discurren entre los hepatocitos denominados capilares sinusoidales, cuya pared está compuesta por una capa discontinua de células endoteliales fenestradas que carecen de membrana basal. Estos capilares discurren de forma radial, recogen el flujo de las venas portales y la arteria de los vértices, además de la secreción endocrina de los hepatocitos, y confluyen en el centro del lobulillo para liberar su contenido en la vena centrolobulillar. La confluencia de las venas centrolobulillares da lugar a las venas hepáticas que finalmente drenan en la vena cava inferior. Vesícula biliar. Es un saco distendible con forma de pera adherida a la superficie visceral del hígado. Se compone de una terminal ciega, el fundus, un cuerpo y un cuello, que se continúa con el del conducto cístico. La función principal de la vesícula biliar es conectar y almacenar la bilis. Su pared está compuesta por tres capas, una mucosa muscular y una serosa. La mucosa de la vesícula biliar tiene varias características distintivas. Su principal característica visible son los pliegues de la mucosa que forman puentes mucosos. La superficie de la mucosa consiste en un epitelio simple cilíndrico que está en contacto con la luz de la vesícula. También encontramos los senos de Rokitansky-Ashford. En la lámina propia se compone de tejido conectivo laxo y encontramos capilares fenestrados. La vesícula biliar carece de muscular de la mucosa.
Se continúa con fibras musculares lisas que forman haces musculares, que están separados entre sí por tabiques de tejido conectivo. La capa serosa o adventicia, esta última capa, está rodeada por tejido conectivo denso, que se encuentra en la capa serosa. Aquí encontramos vasos sanguíneos, se puede identificar una vena y además adipocitos. Epitelio columnar de vesícula biliar. La presente placa se muestra en un aumento de 100X con tinción hematoxilina-eosina. Se pueden distinguir las tres capas de la vesícula biliar, que son la mucosa, la muscular y la capa adventicia o serosa. En el epitelio de la mucosa es cilíndrico simple. Se distinguen claramente los pliegues de la mucosa y los puentes que éstas forman. De igual manera, observamos una lámina propia de tejido conectivo laxo, una capa muscular con haces musculares lisos y por último una capa adventicia compuesta por tejido conectivo denso, y se observa claramente una vena. Apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme o vermicular es un pequeño órgano de aspecto tubular, hueco, que está conectado al ciego, uno de los tramos del tubo digestivo en la mayoría de las personas. Está situado en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Su nombre se debe a su forma y tiene una longitud media de unos 10 centímetros, puesto que por un extremo conecta con el interior del tubo digestivo y por el otro está cerrado. Se comporta como un fondo de saco. En su interior se refugian gérmenes que pueden llegar a producir inflamación. Histológicamente tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está formada por un epitelio cilíndrico con cilios que a su vez posee células caliciformes. En el corión o lámina propia está formado por tejido conectivo laxo con la característica de infiltraciones de tejido linfático. La muscularis mucosae se ve deformada, es decir, se ve interrumpida por los folículos linfoides, encontrados en la mucosa y en la submucosa. En la región de los folículos linfáticos, las criptas de la mucosa suelen estar desplazadas. En el epitelio superficial y en el epitelio de las criptas hay células, denominadas las células caliciformes. La submucosa, constituida principalmente por la presencia de folículos linfoides, el tejido adiposo, además de la presencia de gruesos vasos sanguíneos arteriovenosos y además conductos linfáticos y filetes nerviosos. Una estructura muy importante es el plexo de Meissner. Finalmente, presentamos la muscular. La muscular está compuesta de 2 capas, una circular interna y otra capa externa, que su disposición se encuentra longitudinal. Además, en la placa que hemos presentado se puede apreciar el plexo de Auerbach. La serosa. La serosa se encuentra formada por tejido conectivo con un mesotelio que la recubre. Sistema respiratorio.
Tiene por funciones principales conducir el aire inspirado, filtrar el aire inspirado y el intercambio de gases. El mismo consta de un sistema de conducción conformado por fosas nasales, boca, epiglotis, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios segmentarios y bronquiolos, y de un sistema de intercambio conformado por conductos y sacos alveolares. Además existe un espacio muerto anatómico o una zona no respiratoria en donde no existe intercambio gaseoso. Del árbol bronquial incluyen las 16 primeras generaciones bronquiales, siendo su volumen de unos 150 ml. Cartílago hialino. El cartílago hialino presenta dos partes, un pericondrio más externo y un cartílago maduro que es más ancho e interno. El cartílago hialino maduro muestra una matriz extracelular de color azulada y de aspecto homogéneo. En ella predomina el colágeno tipo 2, aunque también existen otros tipos de colágeno, además de proteoglucanos. La matriz extracelular es secretada por los condrocitos, los cuales se encuentran en unas cavidades denominadas lagunas. Los condrocitos se suelen asociar por parejas o tétradas, formando los llamados grupos isogénicos. Además, están separados entre sí por la matriz interterritorial. El pericondrio es una vaina de tejido conectivo condensada que recubre el cartílago maduro. La parte externa del pericondrio es fibrosa, ya que está formada por fibras colágenas, algún fibroblasto y por gran cantidad de vasos sanguíneos. La parte interna se denomina condrogénica porque a partir de ella se forman y diferencian nuevos condrocitos, que quedarán incorporados al cartílago a medida que van sintetizando extracelular. Esto es lo que se denomina crecimiento por aposición. Epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es el sistema sensorial utilizado para detectar los olores mediante la percepción químico-sensorial. Cubre el cornete superior a ambos lados del tabique nasal a través del epitelio, que contiene millones de células olfatorias receptoras o células caliciformes, las que a su vez están rodeadas por células de soporte columnares de tono amarillo. En la superficie hay aproximadamente 300 cilios con gran cantidad de mitocondrias para facilitar su movimiento y por ende desarrollar su trabajo, que es el de ayudar a desplazar moco y elementos extraños que ingresen a las vías respiratorias. En la base del epitelio yacen las células basales. Bajo esto encontramos la lámina propia, que contiene abundante tejido conectivo y glándulas olfatorias. A continuación aparece el cartílago hialino, que sobresale de color azul en esta placa, y finalmente hay abundancia de adipocitos y de vasos sanguíneos. Tráquea de feto humano. La vía aérea del feto tiene diferencias claramente notables, siendo esta menos estable. Además hay una escasa cantidad de colágeno y elastina. El grosor de su pared es el 30% del área total en la vía aérea pequeña. En la mucosa, su extremo superior existe menor cantidad de cilios y mayor proporción de glándulas mucosas. Seguidamente, el cartílago hialino, donde hay condroblastos inmaduros, además de vasos sanguíneos e inervación. Además está presente el músculo liso, al igual que en la tráquea del adulto. Pulmón humano. El pulmón es un órgano mesenquimatoso formado por estroma, con tabiques de tejido conectivo que divide el parénquima en lóbulos, segmentos y lobulillos. El parénquima está constituido por el árbol bronquial, que son las vías respiratorias intrapulmonares, los bronquios, que poseen un diámetro de 1 milímetro, con cartílago y glándulas en la pared, el bronquiolo, que tiene un diámetro menor a 1 milímetro, no contiene cartílago ni glándulas. Los bronquiolos respiratorios o terminales corresponden a una zona de transición en el árbol bronquial, ya que participa tanto de la conducción del aire como del intercambio gaseoso, y en su pared es delgado.
Alvéolos corresponden al espacio aéreo de la última porción del árbol donde efectivamente se realiza el intercambio gaseoso. Su pared está formado por un epitelio especializado simple y plano con dos tipos celulares llamados neumocitos tipo 1 y tipo 2, su lámina basal y un tejido conjuntivo subyacente con una abundancia de red capilar y la pleura visceral con abundante tejido conjuntivo laxo y adiposo. Es de tipo mesotelial con células planas de núcleos basófilos y fusiformes. Sistema urinario. El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. Está constituido por dos riñones, órganos densos productores de la orina, de los que surgen sendas, pelvis renales, como un conducto excretor que al ensancharse se denomina ureter. A través de ambos ureteres, la orina alcanza la vejiga urinaria donde se acumula. Finalmente, a través de un único conducto, la uretra, la orina se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo. Riñón. Los riñones son órganos pares con forma de haba ubicados en el retroperitoneo. Cada riñón pesa unos 150 gramos. El presente corte histológico observado con un objetivo de 10x muestra una parte del riñón, donde se observa la corteza y médula. La corteza forma la zona externa renal que mide hasta 10 milímetros de espesor y se encuentra justo debajo de la cápsula del órgano. Está dividida en regiones por los rayos medulares. Por otro lado, la médula se divide en 7 o 9 pirámides medulares. En cada una de ellas puede distinguirse una zona interna y zona externa. El riñón tiene una irrigación sanguínea de gran abundancia. Su complejo sistema vascular sanguíneo está vinculado en forma directa con las funciones renales. Por el ilio entra una arteria renal que se ramifica en arterias interlobulares. Estas a su vez se dividen en arterias arcuatas. Las arterias arcuatas parten hacia la superficie del riñón y las arterias interlobulares. En la presente imagen histológica podemos observar una arteria interlobular. La unidad estructural renal es la nefrona. Se compone por un corpúsculo renal y un sistema de túbulos. Para un mejor estudio de la nefrona presentamos un mayor aumento de la placa anterior, con un objetivo de 40x. Observamos el corpúsculo renal o también llamado corpúsculo de Malpighi, cuya función es la ultrafiltración y la formación de la orina primaria. Está compuesto por una cápsula de Bowman con sus hojas visceral y parietal. Entre ambas hojas se encuentra el espacio capsular que recibe el ultrafiltrado, el ovillejo capilar o glomérulo, el mesangio, que es un tejido que comprende células mesangiales y una matriz especial. Esta matriz contiene microfibrillas, colágeno de los tipos 4 y 5, proteoglucanos y fibronectina. En el sistema de túbulos, el cual cumple funciones de reabsorción y secreción, el sistema tubular se divide en 3 segmentos: el túbulo distal, túbulo intermedio, túbulo proximal y de conexión. El túbulo proximal posee un epitelio simple cúbico acilíndrico bajo, con un ribete en cepillo denso y alto. El túbulo distal posee un epitelio cúbico cilíndrico claro, cuya altura varía constantemente. También encontramos conductos colectores, principalmente en la región medular. En cada uno de ellos desemboca alrededor de 10 túbulos de conexión. Tiene un epitelio simple cúbico y distalmente simple cilíndrico. Posee 2 tipos celulares, las células intercalares y las células principales. El intersticio renal ocupa el espacio entre los túbulos renales y los túbulos colectores. Su volumen es mayor en la médula que en la corteza. Uréter. Es un órgano par de unos 20 a 30 centímetros de longitud. Es una continuación de la pelvis renal y desemboca en la vejiga urinaria. Observando la presente placa con un objetivo de 4x, la pared del uréter se encuentra formada por 3 capas: una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La capa mucosa está formada por un epitelio de transición típico, urotelio. La capa muscular está compuesta por haces de células musculares lisas con un trayecto en espiral llana. Encontramos 2 estratos, un estrato externo grueso de músculo circular y un estrato interno más angosto de músculo longitudinal. La contracción de ese tejido muscular determina que su luz adopte un aspecto estrellado en los cortes transversales. En la porción inferior del uréter se forma además un estrato externo
del músculo longitudinal. Entre los estratos y haces musculares hay tabiques gruesos de tejido conectivo, entre los cuales encontramos vasos sanguíneos. La capa adventicia del uréter está formada por tejido conectivo que recubre el uréter y la aísla del resto de tejidos. Vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco ovoide. En los varones mide unos 14 centímetros de alto por 10,5 centímetros de ancho, mientras que en la mujer tiene 11,5 centímetros de alto por 9 de ancho. Es un órgano recolector y almacenador de la orina. La pared de la vejiga urinaria está compuesta por 3 capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. En la vejiga contraída la mucosa tiene pliegues, y en los seres humanos el epitelio de transición tiene un espesor de 6 a 10 capas celulares. La capa de tejido conectivo de la mucosa es relativamente ancho y contiene capilares sanguíneos fenestrados. La capa muscular es gruesa y está compuesta por estratos musculares lisos, por fuera y por dentro. El músculo se organiza en haces de orientación longitudinal. En medio hay un estrato de haces ordenados en forma circular. También observamos la presencia de gran cantidad de fibras elásticas. A la altura de la desembocadura en la uretra se encuentran en algunas glándulas tubulares de tipo mucoso. La capa adventicia de la vejiga urinaria está compuesta por un tejido conectivo de colágeno denso, de distribución irregular, en la cual encontramos una gran cantidad de fibras elásticas. Uretra. La uretra conduce la orina hacia el exterior. En las mujeres mide de 3 a 4 centímetros de longitud, mientras que en los hombres es de 20 a 25 centímetros. Primeramente, en esta placa observada con un objetivo de 4X, apreciamos la pared de la uretra, la cual está compuesta por 3 capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Debido a que se trata de una uretra femenino, el epitelio es muy variable con predominio de epitelio plano estratificado. Cerca de la vejiga se observa un epitelio de transición y también algunas zonas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado o estratificado. La lámina propia se compone de tejido conectivo laxo y contiene plexos muy desarrollados, con venas de paredes finas. Encontramos también algunos folículos linfáticos. La mucosa está rodeada por una capa longitudinal. En su mayor parte de musculatura lisa, la mucosa de la uretra forma recesos, lagunas uretrales y pliegues de orientación longitudinal, así también glándulas tubulares de tipo mucoso llamadas glándulas uretrales. Falta la capa adventicia, dado que la capa de tejido conectivo de la vagina actúa como tal. Al igual que en el uréter, la luz uretral se muestra estrellada. En mayor aumento con un objetivo de 40X, asimismo observamos la mucosa, la muscular y la capa de tejido conectivo que actúa como una adventicia. Tenemos el urotelio apoyado sobre su lámina basal y más inferiormente el corion o lámina propia. Dentro de la capa muscular, las haces se encuentran separadas por tabiques de tejido conectivo, entre los cuales hallamos vasos sanguíneos. Adiposis del corazón. A continuación, tenemos una placa de adiposis de corazón, que consiste en una patología donde hay una degeneración del músculo cardíaco e infiltraciones de adipocitos. Trae grandes problemas de salud e incluso la muerte. Se pueden observar gran cantidad de adipocitos unilobulares. El músculo cardíaco, con sus fibras musculares, presenta algunos discos intercalares. Se puede observar núcleos de células musculares cardíacas que tienen una disposición central.